¿Qué tal, queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que se le estén pasando muy bien en este miércoles, que pues ya es previo al regreso de la selección mexicana aquí en las eliminatorias para el Mundial y pues también, sobre todo, uno de los últimos días del mercado de fichajes. Ya estamos a menos de una semana de cerrar las transferencias y pues a ver si se va algún mexicano. ¿Cómo están, chavos? Ya reapareció Julio después de que no lo habían visto el lunes. Claro que sí, ya Bien, andamos aquí. sí, acá seguimos con el misterio de por qué cuando no aparece Luis, no aparece Julio en Twitch. Seguimos con ese misterio. No, Se ya lo no, llevó a ya conocer no la me voy FES, a volver a conectar a Twitch por motivos personales. porque Luis ya lo regañó. Ya no lo deja, güey, Entonces el es muy tóxico. No, pero él sí andaba ayer ahí o qué onda. no, Sí, pero llegó tarde. llegó tarde, como media hora tarde. Pues quién sabe Entonces, qué quién sabe show. qué. Para que le digas qué pedo. Bueno, pues ya vamos a los temas del día de hoy. Vamos a hablar sobre el fichaje de Eugenio Pisuto con el Braga de Portugal. Parece que igual la novela termina, llega a su fin sobre este juvenil mexicano. La otra que todavía va a seguir hasta que no se cierre el mercado, pues es la de Diego Lainez. Y también hablaremos sobre el futuro de Luca Martínez Dupuy, que también tendría ofertas de equipos, pero pues no muy tentadoras o para su futuro. Y pues cerraremos con la previa de México contra Jamaica, que recuerden se va a jugar el jueves a las 6 de la tarde. El partido va a ser allá en Kingston, con un partido donde va a haber mucho humo, dijera el Javán. Empezamos con bueno, lo de Eugenio Pisuto. Como saben, pues él se quedó sin equipo el 17 de enero pues de este año, luego de que pues al apenas estarse recuperando de su lesión y estar prácticamente pues un año y medio con el club francés y no poder debutar, pues estos decidieron rescindir el contrato. La semana pasada o el podcast pasado hablamos sobre que el Celta era el principal interesado sobre los servicios del futbolista mexicano y pues ahora, de acuerdo a un periodista allá en Portugal, aquí Pisuto estaría cerca de fichar con el cuadro de Portugal. En este caso indican que el mexicano ya pasó los exámenes médicos, ya nada más es cuestión de que el fichaje se cierre y pues al final también menciona algunos otros datos como que el contrato sería por un año y medio, es decir, hasta el verano del 2023 y con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. ¿Qué opinan? Mucho mejor destino que el Celta y pues al final, ¿qué opinan? ¿Sí se va a cerrar lo de Pisuto? ¿Sí lo ven viable? La verdad, ya creo que ya es casi un hecho. Creo que ya incluso pasó los exámenes médicos. Ayer investigando, no va a ser año y medio de contrato hasta 2026, lo cual sí ya tiene sentido, porque lo hablábamos en Twitch, o sea, no tiene sentido que le pongas 25 millones de euros a una cláusula de rescisión a un contrato de año y medio. ¿Por qué? Porque viene saliendo de una lesión, no sabemos si va a jugar de aquí al siguiente, o sea, estos 6 meses en el primer equipo, o sea, va a estar en el segundo equipo, no sabemos si va a debutar. Si debuta el próximo torneo para diciembre ya le van a quedar 6 meses de contrato, entonces pues no tendría sentido básicamente los 25 millones de euros, porque en enero ya podría negociar con otro club. Entonces creo que lo que tiene sentido es que sea hasta 2026. Es una buena apuesta, o sea, creo que igual que el Lille, el Braga está apostando a futuro con Pisuto. Aquí la clave con Pisuto va a ser más allá del nivel que pueda mostrar, va a ser el tema de las lesiones, o sea, que se mantenga sano. Si Pisuto se mantiene sano, puede que llegue a brillar un poco más con Braga, ¿no? Si se mantiene con un tema de lesiones, pues la verdad es que
ya, que no podemos hacer más, o sea, no va a jugar ni en Braga, ni en Celta, ni en ninguna liga de mayor calidad, o sea, va a terminar en El Salvador o en México, ¿no? En ligas no tan exigentes por el tema de las lesiones. Esperemos que no sea su caso y que se recupere sus lesiones, que trabaje en su físico, en su alimentación, fortalecimiento de articulaciones, todo lo que tenga riesgo, lo trabaje para que tenga una carrera buena en Europa, porque sí ya lleva, este es su segundo año en Europa, creo, sí, segundo año en Europa, ¿no? Y no ha jugado ni un solo minuto a nivel profesional. Entonces, eso sí ya es preocupante, ¿no? Es más o menos como, y casi igual de preocupante que lo de Lainez. O sea, ya 3 años en Europa y no ser titular, no consolidarse, pues sí, ya te empiezas a cuestionar el por qué no juegan, por qué no tienen minutos, por y al qué... menos lo de Pisuto es por lesiones, ¿no? El tema de Lainez sí pasa más por el nivel futbolístico que muestra, porque Lainez no ha tenido lesiones tan fuertes y Tan constantes fuertes, como ¿no? las Que de lo alejen Pisuto, tanto ¿no? tiempo. Sí, es un tema parecido, pero un tanto diferente por el tema, ¿no? De que Lainez sí tiene participación, pero lo de él es un tema más futbolístico, ¿no? Que vamos a hablar más adelante de él. El periodista que sacó la de Pisuto es Pedro Sepúlveda, ¿no? También leía por ahí que es muy, muy cercano a Fabrizio Romano y entonces el fichaje es prácticamente un hecho, ¿no? Es una fuente segura, por lo cual también mencionan, como lo dice Javán, que ya pasó los exámenes médicos, entonces es cuestión de días para que llegue el anuncio oficial, ¿no? Va a llegar al segundo equipo, el Sporting Braga en el primer equipo, recordemos que es un equipo de la Liga Portuguesa, está en el cuarto lugar, solo detrás, bueno, arriba está el Porto, Sporting Lisboa y el Benfica, ¿no? Que sabemos que son Sí. los equipos fuertes de Portugal y el Sporting Braga está en la cuarta posición, ¿no? No es un mal lugar, no llegaría al primer equipo, llegaría al segundo equipo, ¿no? Algo parecido a como lo hizo en estos últimos días con el Lille, ¿no? Que creo que estaba en el segundo equipo, ¿no? Tiene 19 años, es bastante joven, ¿no? Yo creo que esta es una prueba de fuego para su carrera. Si en este equipo logra hacerse de una titularidad, primero recuperarse en cuanto al tema físico, que es importante tras 2 lesiones, como lo hemos venido hablando, ¿no? Tiene 19 años y ya sufrió una fractura y con Pachuca y esta lesión que también lo alejó con el Lille mucho tiempo, ¿no? Entonces, primero afianzarse en cuanto a lo físico y después luchar por un lugar, ¿no? Es bastante joven, me parece que tiene todas las de ganar, pero esta es una prueba de fuego en su carrera, ¿no? Si logra pasar esta, me parece que estaría del otro lado, ¿no? Si se queda en esta y llega nuevamente una lesión que lo aleje por un tiempo largo e indefinido, yo creo que podríamos estar diciéndole adiós a su carrera, ¿no? Y sería triste porque es uno más de esos jugadores que las carreras terminan que las lesiones terminan con sus carreras. Sí, así es. Y bueno, en este caso, yo creo que pues al final la Liga de Portugal es un buen destino para él. Llega a una liga que pues no es tan exigente incluso físicamente comparada a las otras ligas europeas. En este caso, pues también podemos ver el tema de Stephen Eustaquio, que llega aquí a Cruz Azul y se lesiona y lo alejan un buen rato de las canchas. Esa lesión llega a Portugal y logra acoplarse después de pues un año prácticamente fuera de la cancha, y aunque aquí había regresado, seguía sin actividad. En este caso, pues así le podría pasar a Pisuto, que pues sí ha tenido actividad, pero con el equipo de reservas, el equipo B, partidos amistosos, no llegó a debutar con el primer equipo de Lille, pero llega un buen equipo que, a pesar de que van al cuadro B, es un club que también suele estar en competencias europeas. En este caso todavía el Braga va a jugar contra el Sheriff Tiraspol la Europa League, la fase de 16avos. No creo que, aunque Pisuto llegue ahorita, le alcance para llegar a tope a esos partidos. Ya son prácticamente menos de 3 semanas, pero pues al final siguen estando en cuarta posición, están a 8 puntos de salir de los puestos de competencias europeas. Lo más seguro es que el próximo torneo jueguen competencias europeas, y yo creo que también eso le sirve, porque sabemos que cuando los equipos chicos juegan este tipo de competencias, dan mucha rotación a sus planteles, tanto en Copa, Liga, y en este caso pues es ahí donde Pisuto, si se recupera de su lesión,
podría tener actividad. En este caso, pues comparado al Celta, sí hubiera estado bueno en el tema de acoplarse por los mexicanos que están ahí, pero pues sí creo que iba a ser un poco más difícil que del Celta B pase al primer equipo, que estando en el Braga B pasar al primer equipo allá en Portugal. Incluso lo vimos con Alex Alvarado, ¿no? Que él no llega ni siquiera al equipo sub-23, ni al equipo B, ni al primer equipo. Él llega a la sub-18, da buenas actuaciones en la sub-18 con el Vizela, y en menos de 6 meses ya logra subir hasta el primer equipo, aunque todavía no es titular, pues por la edad, tiene 18 años o 17, pues apenas está teniendo actividad, pero vaya, lo que voy es que es un poquito más fácil de ascender en la Liga de Portugal por nivel que en la Liga Española. Sí, yo siento que en Celta sí le iba a costar demasiado llegar al primer equipo. Sí, digo, creo que ese tema ya le habíamos tocado, ¿no? O sea, ¿dónde veíamos a Pisuto? Lo veíamos en una segunda división, en una liga menos exigente, ¿no? ¿Por qué? Por ese tema de tiene que recuperarse de sus lesiones, tiene que empezar a recuperar ritmo futbolístico, tiene que tener minutos. Y pues sí, ¿no? Digo, estábamos viendo ayer que el Braga B está en tercera división de Portugal. Más o menos en cuanto a en escalón, el mismo en el que está el Celta B, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí la diferencia es que la tercera división de España es muchísimo más fuerte que la tercera división de Portugal, ¿no? Entonces, ahí también, pues, si pensábamos que era difícil que fuera titular o que subiera el primer equipo del Celta, como dice Alex, pues tampoco iba a ser un pan, no iba a ser un plan o muy sencillo ganarse un lugar en el Celta B. O sea, tampoco es como que iba a llegar y luego a ser titular. De hecho, en el Celta B se habla de que hay muy buenos mediocampistas y que iba a llegar como competencia de ellos para que mejoraran, ¿no? O sea, para meterles presión y subieran un poco su nivel, ¿no? En el Braga B, honestamente desconozco qué jugadores tengan en medio campo en fuerzas básicas, qué tan buenos sean, qué tan malos sean, qué condiciones tengan. Pero creo que sí va a ser un poquito más fácil para Pisuto tener minutos ahí en tercera división de Portugal que la tercera de España. O sea, evidentemente es una liga de menor nivel, ¿no? La española hoy en día yo la tengo catalogada quizá entre el top 2, top 3 de las ligas, de las mejores ligas del mundo, si bien no iba a estar en primera división, pero sí iba a ser mayor complicado dar ese salto al primer equipo estando en Celta que estando en la liga portuguesa, ¿no? Con el Sporting Braga. No tengo muy bien visto a Pisuto, ¿no? Yo creo que lo más que hemos visto es cuando jugó con México, ¿no? Aquel Mundial Sub-17 que llegan a la final contra Brasil, pero de eso ya tiene bastante tiempo, ¿no? Evidentemente han pasado muchas cosas, lesiones, sí, muchísimas de hecho, cosas. Y yo ya pasaron 2 años y medio más o menos. Y lo único que le pudimos ver a Pisuto en fútbol profesional fue la fractura que tuvo. Sí, o sea, realmente lamentablemente es lo único que hemos visto de él. No tenemos muy bien estudiado cómo juega, ¿no? Yo lo tengo catalogado como un mediocampista de recuperación, ¿no? Ese mediocampista que es más defensivo y se encarga de destruir más que construir y poco más, ¿sabes? O sea, no tengo muy bien visto a Eugenio Pisuto. Sí, pero, digo, pero sí es más fácil ascender en una liga de menor nivel que en una... Lo preocupante aquí era que estando en el Lille, pues a lo mejor sí era difícil esperar que estuviera en el primer equipo, ¿no? Y lo llevaron a la banca y qué padre, ¿no? Siempre esperamos que debutara, pero la realidad es que en el equipo B que jugaba en quinta división, pues tampoco era titular, no era figura del equipo B, o sea, no tenía tantos minutos. Entonces creo que eso también es de preocupar, o sea, la quinta división de Francia, pues evidentemente es un nivel muy bajo, ya es un nivel regional, o sea, ya juegan contra equipos de pueblo, básicamente contra jugadores amateur, ¿no? Y Pisuto ahí no jugaba, no era titular, no tenía minutos, a veces entraba de cambio, a veces era titular, pero pues no era la figura y de pronto estábamos esperando que debutara en el primer equipo. Y creo que muchas veces lo llevaron a la banca del primer equipo porque tenía ficha de primer equipo, porque era uno de los fichajes del club para el primer equipo, más que por otra cosa. Entonces a mí sí me preocupa un poco qué nivel realmente pueda tener Pisuto en este momento.
¿no? O sea, porque nos quedamos, nos vamos con la finta de, debutó en México y una lesión truncó su carrera en Primera División de México. No, es algo que realmente no lo sabemos. O sea, no sabemos si no hubiera habido esa lesión, ahorita Pizzuto seguiría jugando en Primera División en México. O ya estaría en el ascenso. O sea, a lo mejor esta lesión fue lo que le abrió la puerta a Europa, ¿no? Por el hecho de irse libre. Pero no sabemos realmente si hubiera llegado a consolidarse en Primera División aquí en México, ¿no? Y viendo cómo le ha ido en Europa, pues lo emigró dudo. muy joven, ¿no? Yo creo que exacto, ese es un tema importante, ¿no? Porque sale muy joven, prácticamente sin tener minutos con Pachuca, creo que solo juega 2 partidos y en el segundo es donde llega esta fractura, ¿no? De la pierna, y ya no se supo qué hubiera sido de Pizzuto si hubiera tenido más continuidad en Pachuca, ¿no? Como canteranos de Pachuca, como el caso de Eric Gutiérrez, Irving Lozano, Pizarro, el mismo Víctor Guzmán, ¿no? Que pintaban como Pizzuto en un principio y ellos sí hicieron una carrera más amplia aquí en México y ya después todos salieron bueno, Víctor Guzmán no, pero la mayoría salió a otros equipos, ¿no? Pizzuto, el tema es que sale muy joven y no demostró absolutamente nada, incluso su llegada al yo creo que incluso eso no es como rara. El problema, ¿no? El problema para mí es pues sus constantes lesiones, porque puede ser que seas un crack a nivel mundial y si te lesionas demasiado, en ningún equipo vas a encontrar regularidad. Creo que el único del Cristal que ha logrado tener regularidad es Marco Reus, pero porque él hizo carrera en Dortmund, ¿no? Y sus lesiones llegaron después de que hizo carrera en Dortmund, al final de cuentas. En este caso, pues lo de Eugenio Pizzuto, el problema es que sus lesiones no le han permitido ni siquiera debutar, y yo creo que este tipo de lesiones, si es por la forma de ser o ya pues algo de la naturaleza de su cuerpo, ni en Pachuca hubiera podido demostrar, porque en Pachuca también tendría estos 2 años y medio sin poder jugar, Sí, ¿no? digo, es que ese también es el tema. Creo que debutó en el 2019, o sea, lleva 2 años sin jugar, lleva 2 años lesionado. O sea, para un chavo sí, sin jugar un partido oficial, aclaramos. De también, 19 ¿no? años es muchísimo. O sea, de verdad que es muchísimo. Es más o menos como el caso de Luis Puente, ¿no? Con Chivas, que lleva 2 lesiones graves de rodilla. O sea, ya a lo mejor ya no les va a dar, ya no les va a dar, ¿no? A lo mejor sí, pero pues ya con 2 lesiones de rodilla, pues ya vives limitado, ¿no? Básicamente ya estás limitado en tu carrera. Y es muy joven, pero ya a pesar de ser muy joven ya tiene un historial de lesiones importante, ¿no? En que un equipo también se la pensaría para ficharlo porque saben de los problemas que acarrea desde muy temprana edad. Sí, exacto. O sea, ojalá Pizzuto se recupere, o sea, logre tener esa estabilidad. Lo que no sabemos es esta segunda lesión de qué fue, porque ni el Lille ni Pizzuto lo comunicaron. Fue sospechoso, ¿no? Porque solo se alejó de las canchas, bueno, y fueron 6 meses figuró, más. Y fue bastante tardado, ¿no? Quizá algún tema de ligamentos o debió ser algo bastante fuerte para el tiempo que estuvo fuera. Habría que ver si fue un tema de la misma lesión que sufrió con Pachuca, ¿no? Que a lo mejor no quedó bien y pues, si no quedó bien la primera vez, pues ya la segunda vez dudo mucho que haya quedado mejor, ¿no? Entonces, ojalá su tema de lesión no sea tan grave, no sea fuerte. Digo, por algo ya pasó los exámenes médicos con el Braga, que es lo que se menciona, ¿no? Que ya pasó los exámenes médicos. Si hubiera algo grave, algo extraño ahí, no lo fichan. Entonces, esperemos que sí se pueda establecer que tenga minutos, porque ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Necesitamos jugadores en Europa que jueguen en el medio campo, ¿no? Y bueno, básicamente necesitamos en todos, pero ahorita nos surgen demasiado mediocampistas en Europa, porque no tenemos, y necesitamos mediocampistas creativos. Y Pizzuto, de lo que le recuerdo con la Sub-17, que sí, es un torneo infantil, era un jugador que tenía creatividad, que tenía buena técnica, que tenía buen toque, que tenía buena visión de campo, ¿no? Ese es el tipo de jugadores que necesitamos. Esperemos que eso llegue a profesional. ¿No? Esa selección. Sí, exacto. O sea, por algo fue balón de bronce, ¿no? Creo del Mundial. O sea, condiciones tenía. Vamos a ver si ahora ya recuperado y eso puede trasladar esas condiciones al fútbol profesional, donde también yo lo he mencionado, hay un salto enorme entre el fútbol infantil
y el profesionalismo. O sea, a veces el talento no alcanza. Entonces vamos a ver cómo le va a Sí, Pisuto, ojalá le vaya bien. y pues a ver cómo le va. Primero que se haga oficial también lo del Braga, porque sí, decimos, pues ya está cerca, ya lleva después de esa noticia prácticamente Sí, dos pero hay días, tal fichajes vez. que han estado así de cerca y al final se terminan cayendo, Sí, ¿no? Sí, por eso es lo que digo, primero que se haga pues el fichaje, ¿no? Porque a veces se quedan hasta una firma o en esta época se quedan hasta por falta de tiempo en el papeleo, se quedan sin hacerse los fichajes. Entonces, hay que ver que se haga oficial y pues ya de ahí podemos partir. De ahí sigue que se recupere completamente y luego que empiece a tener actividad con el equipo B. Y ya después ya podemos decir, no, pues sabes que sí tenías talento, pero las lesiones no te dejaron, o decir, ¿sabes qué? Pues sí te faltó, chavo, pero pues ya todo esto hasta que suceda. Y bueno, pasando al siguiente tema, pues es Diego Lainez que no se sabe tampoco su futuro, ahorita está aquí con la selección mexicana, preparándose para el partido contra Jamaica, y bueno, el querido Dieguito en este semestre solo ha disputado 9 partidos, de los cuales solo ha jugado 324 minutos, 2 golazos ahí en la Copa del Rey, eso sí, no le es lo único bueno, pero pues se habla de que Diego Lainez tampoco es tomado en cuenta con el Real Betis, cosa que ya no es rara en 3 años, prácticamente 3 años que lleva con el club. Creo que solamente a finales del 2020 creo que fue que empezó a tomar un poquito más de relevancia, pero simplemente pues no pudo dar el salto, ¿no? En este caso pues se dice que pues Diego Lainez se iría cedido, uno, para que pues empiece a tomar un poquito más de ritmo, porque está claro que en el Betis no va a ser tomado en cuenta después de todas las oportunidades que ha recibido, y pues se habla que la opción sería el Rayo Vallecano, de acuerdo a el carrusel deportivo. Al final, lo que busca el Rayo Vallecano es mantenerse en los puestos europeos o seguir peleando por la liga, por la parte alta. No va a llegar un equipo que pelea el descenso, eso sí, pero pues sí, al final a lo que voy es que Diego Lainez tiene que definir su futuro sí o sí en estos días, porque quedarse en el Real Betis para mí sería pues una pérdida de tiempo, porque sabemos que no va a terminar jugando en estos 6 meses. Y el Rayo Vallecano tiene la necesidad de fichar un futbolista de las características de Lainez. Ahora mismo tienen lesionado a Martín Markelans, que es un extremo derecho español, que Sí. es su extremo derecho titular, y ahora mismo está lesionado, ¿no? Por lo cual les urgiría un fichaje de estos, pero también leí una nota donde menciona que Diego Lainez es una de las opciones, pero no es la única opción, ¿no? Así como todos los equipos tienen muchas opciones para un refuerzo, Diego Lainez es parte de esas opciones que tiene el Sí, Rayo Vallecano, ¿no? Y sí. también ajá. Perdón, y el tema también es que el Betis sí lo quiera ceder, porque aunque sí se ha leído de que no le están buscando como porque no lo toman en cuenta, apenas estaba leyendo en Diario As de España que Pellegrini ya no tiene intenciones de cortar su plantilla porque ya se dieron a Robert por los altos contagios que hay de COVID allá, entonces ellos siguen vivos en 3 torneos, siguen vivos en la Liga Española, creo que en la Copa del Rey Copa del todavía, y Rey pues en y Europa en la League, ¿no? Europa League. Entonces, ese es otro tema que al final yo siempre he dicho también, si no tienes en cuenta un jugador, ¿para qué lo tienes ahí calentando pues el banquillo nada más, Sí, ¿no? Que en y este... el Rayo Uh-huh. Vallecano ahora mismo es un equipo que está en la posición número 8, ¿no? Regresó Sí. este torneo este Radamel Falcao, que ha caído de muy buena manera, ¿no? Ha aportado goles importantes en momentos trascendentes y ahora el Rayo Vallecano no es un equipo ni siquiera de media tabla para abajo, es un equipo que está en los primeros 10 puestos de la tabla y está compitiendo de buena manera con los Sí, otros equipos de hecho importantes están de España. a tres puntos de volverse a meter a la zona Sí, de sí, Europa. inclusive hace unos días, hace unas semanas estaban más arriba en la tabla, pero supongo que Sí, sus últimos 3 partidos perdieron 2, empataron 1 y los hizo descender, ¿no? Pero no es un sí, equipo ahora mismo que esté pasando una mala racha. sí, al final. Sí, y digo, aquí el tema de la INE es como decía Alex, ¿no? Urge que juegue, urge que tenga minutos, porque como lo mencionaba hace rato con lo de Pisuto, ¿no?
Lainez sí ya va para 3 años prácticamente sin actividad, o sea, sí juega de repente 5 o 10 minutos, pero pues la verdad es que para un jugador ¿no? con las expectativas que generaba Lainez en su debut aquí en América y lo que hacía aquí en México, pues la verdad es que son muy pocos, es prácticamente nada. A Lainez le urge jugar. Creo que esta vez sí va a salir del Betis, porque hace rato encontré una nota que hablaba que tanto el Betis como el Sporting de Lisboa tienen una multa y tienen problemas por el fair play financiero. Entonces, estaba viendo relacionado a esa nota. Uno, tienen que pagar antes del 30 de enero, creo que 250,000 euros, ¿no? Como multa. Sí. 2, estaba viendo que acaban de renovar a Andrés Guardado por una temporada más. ¿Para qué lo renovaron? Para que el límite salarial que tienen, o sea, por el cual el Barcelona no pudo retener a Messi, por lo cual no podían inscribir jugadores y todo eso, el Betis está en la misma situación. Entonces renovaron a Andrés Guardado, que es de los que tienen fichas más altas en el club, lo renovaron para reducir la carga salarial de esa manera, poder inscribir a otro jugador que ya tienen apalabrado, y están buscando darle salida a Lainez para que de esa manera bajar todavía más el tema salarial y estar más cómodos y no tener ese problema con el fair play financiero. Si ellos no pagan esa multa, se quedarían fuera de torneos europeos durante 3 años, lo cual sería para el Betis básicamente irse a bancarrota, ¿no? Porque pues básicamente lo que los mantiene con una buena economía, una economía estable, es jugar estos torneos europeos, ¿no? Ya sea Champions, ya sea Europa League o Conference League, son torneos que le dejan al club una buena cantidad de dinero que le sirve para salarios, para mantenimiento, para muchas cosas, ¿no? Entonces, quedar fuera 3 años más pagar la multa, pues sí sería tener que desprenderse de muchísimos jugadores para poder sanear sus finanzas. Entonces, creo que esta vez, así Pellegrini no quiera que se vaya Lainez por un tema de COVID y de que se pueden necesitar jugadores, creo que esta vez por un tema económico del club, por un tema de sanidad financiera, va a salir Lainez cedido. Yo no sé si el Rayo Vallecano sea la mejor opción, o sea, como tú dices, está lesionado el extremo titular, pero en algún momento va a regresar, ¿no? Y es que es justo lo que yo pensaba, ¿no? Que decimos, Lainez tiene que salir, ¿por qué? Porque tiene que tener minutos, ¿no? Es importante que tenga rodaje. Si está en Betis, es un jugador que no es ni siquiera la primera opción del técnico a hacer un cambio, ¿no? Es la segunda, tercera, o inclusive se agotan los 5 cambios y Diego Lainez no aparece, ¿no? Puede que salgas cedido a algún club, pero lo importante aquí es si va a ser titular en ese club, ¿no? Y realmente, viendo el nivel de Lainez, creo que no tiene merecimiento de ser el extremo derecho titular de un equipo ahora mismo en España, ¿no? No, creo que ese también sería un tema. De un equipo que está peleando entrar a torneos europeos, ¿no? Sobre todo si recién ascendido. No tiene el nivel ahora mismo, y eso se genera a través de que, pues, no tiene el nivel. Bueno, sabemos que tiene unas características importantes, ¿no? Pero la no continuidad con Betis ha hecho que su nivel haya descendido, ¿no? Y lo que mencionaba ahora mismo, Diego Lainez no está para ser titular en un equipo de España que tenga aspiraciones de trascender en la tabla, ¿no? Exactamente. Quizá cambie de equipo, pero vuelva a estar en la misma situación que en Betis. ¿Por qué? Porque el nivel no le está alcanzando para ser titular, como es lo que queremos. Ese es el gran tema, ¿no? O sea, si me dijeras que el Rayo Vallecano está peleando el descenso, te diría, va de titular sí o sí. No, pero el Rayo Vallecano está peleando por entrar a torneos europeos, que es básicamente la misma lucha que tiene el Betis, ¿no? Entonces, pues habría que ver si el Rayo Vallecano realmente está pensando en Lainez como una solución o un recambio, porque si lo está pensando como un recambio, o sea, como una primera opción de cambio, pues yo no sé qué tanto le pueda convenir a Lainez ir a calentar banca en Rayo Vallecano. Sí, no, sería hacer lo mismo que está haciendo ahora mismo en Betis, siendo Betis un equipo más importante que va a estar vivo. ¿Qué tanto te puede convenir pasar de jugar 5 o 10 minutos por partido a jugar 20, 30? Pues la verdad es que no hay gran diferencia ahí. O sea, tendrías que irte a un club donde igual no te garanticen, pero sepas que te va a dar a ti para por lo menos jugar 70 minutos, 80 minutos. Ahí sí ya es un cambio significativo. Incluso importante.
en ese caso, pues le diría mejor quédate en Real Betis, que está peleando por avanzar en la Europa League, y pues mejor sacrifica esos 25 minutos por 5 minutos, pero demostrando ahí en competencias europeas, ¿no? Sí, digo, aquí también Lainez tiene que irse ya, no solo pensar este torneo, lo que resta de ese torneo, o sea, Sino Lainez ya tiene es su que, carrera. no, deja tú su carrera, tiene que comenzar a pensar de cara a los siguientes 6 meses, o sea, el siguiente torneo, porque esos son los meses importantes para llegar al Mundial y llegar bien al Mundial, que eso es lo que en realidad nos debería de importar a todos nosotros como aficionados de la selección mexicana, ¿no? Que Lainez llegue en buen nivel, porque si va a llegar Lainez al Mundial sin minutos, estando en la banca o perdido por ahí, pues va a pasar lo mismo que ha pasado en mundiales anteriores. Y que lo más probable es que lo veamos, ¿no? Inclusive por la falta de extremos de México, ¿no? Que quién está por derecha, está el Tecatito, está Lainez y está Uriel Antuna, ¿no? Antuna, que de los tres, el Tecatito no se hace uno, es el que exactamente. Para ser titular, porque los otros dos están pues bajos de nivel, ¿no? Pero aquí yo creo que lo importante realmente es el tema de Diego Lainez, ¿no? El por qué no tiene minutos en Betis por falta de nivel, ¿no? Y de qué sirve que cambie de equipo si realmente va a seguir bajo de nivel y le va a costar tener minutos como titular, ¿no? Yo creo que ese es el tema importante. Como te decía, puede pasar lo mismo que en otros mundiales, tener muy buenos jugadores o una buena cantidad de jugadores en Europa, pero el 90% de ellos en la banca. No juega. ¿No? Exacto. Sí. Entonces, eso al final termina por, pues sí le da tantita calidad más a la selección mexicana, pero al final no te termina por alcanzar. No sirve de nada al final. Sí, yo creo que nada más es prestigio, ¿no? Pero en cuanto a lo futbolístico es lo mismo de siempre, ¿no? Diego Lainez en el Betis lleva un total de 68 partidos, en los cuales ha anotado 4 goles y 6 asistencias. Realmente son números bastante pobres, ¿no? O sea, Diego Lainez no vamos a esperar que anote cada 8 días con Betis porque su posición no amerita eso, pero es un futbolista que constantemente debe de estar relacionado con el gol, ¿no? Ya sea marcando o asistiendo. Y yo creo que los momentos importantes le cuestan, ¿no? Y estar en Betis no está en cualquier equipo de España, ¿no? Ahora mismo está en el tercer lugar de la tabla de la liga. Y podemos ver el Lainez de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que pintaba para ser ese extremo derecho titular y Uriel Antuna le quitó el puesto de una manera sencilla, por así decirlo, ¿no? Justo lo que te iba a comentar, o sea, el tema no es que Pellegrini no lo quiera, el tema es que ya pasaron 3, 4 entrenadores en Betis y con ninguno fue titular, con ninguno tuvo minutos. En la Sub-23, en los Juegos Olímpicos, como dices, Lainez iba como la figura de México, iba como el jugador más importante de esa selección, era el jugador diferente, era el jugador clave, y Uriel Antuna le terminó quitando la titularidad. Entonces, pues sí te habla de que algo está pasando con Lainez en cuanto a lo futbolístico. Inclusive en el, bueno, no en el debut de Lainez, pero cuando Lainez comienza a tener más minutos en América, yo recuerdo que es porque América, sus extremos, en su mayoría estaban lesionados o algo pasó con los extremos que no estaban disponibles, y es cuando la Volpe y el Piojo comienzan a tomar en cuenta a Lainez, pero no, sí, por un tema de que lo vieron jugar y es un jugador que enamora a la grada, ¿no? Porque es tribunero. Que burla rivales, que se dribla a muchos rivales, y eso le hizo que se ganara la oportunidad, ¿no? Pero yo recuerdo que México, que Lainez debuta con América porque América no tenía extremos en ese momento, tenía varios, estaban lesionados, y ahí es cuando nace la oportunidad. Inclusive inicia esa final ante Cruz Azul, ¿no? Donde Edson Álvarez marca 2 goles. Recuerdo que Diego Lainez es titular por izquierda, y realmente no tenía merecimientos para ser titular en una final. No, y ahora que lo mencionas, sí me acuerdo que incluso al Piojo se le criticaba mucho porque ya no metía a Lainez, ya no le daba tantos minutos, ¿no? Y creo que ya desde ahí viene, ¿no? O sea, todo el mundo pensábamos que era porque el Piojo pues no quería arriesgar y se iba a la cómoda, ¿no? A la fácil, a los de experiencia. Pero pues creo que la vida y digamos que el fútbol nos ha ido abriendo los ojos para darnos cuenta que pues, no es un tema de los entrenadores, porque con el Piojo tampoco era titular ni la figura. Con el único que fue regular fue con
Fue con la Volpe, sí, con la Volpe, pero pues tenía 16, 17 años, iba empezando. Y ese equipo de la Volpe era un equipo muy limitado, o sea, realmente también lo usaba porque no tenía más de dónde agarrarse, exacto. ¿no? Y era una y de luego sus opciones. llega a España, 4 entrenadores y con ninguno es titular. Entonces creo que ya son 5 o 6 entrenadores y dices, güey, entonces ya no es problema del entrenador, creo que ya es problema del jugador y a lo mejor, como yo se los he dicho, a lo mejor Lainez no es lo que esperamos y no va a ser lo que esperamos y a lo mejor a Lainez le alcanza para ser titular en el peor equipo de España o en el peor equipo de Portugal o en equipos muy chicos, ¿no? Muy pequeños, ¿no? Que no es malo, siempre y cuando tenga minutos y tenga una buena carrera, estar en esos equipos ayuda muchísimo, aporta muchísimo, en este caso para selección. Pero ¿de qué nos sirve un Lainez que no juega, o sea, que está en el Betis, pero que pues, juega 2, 3 minutos, que a veces aunque vayan ganando 4-1 no lo meten? Es increíble. Pero realmente es la falta de nivel por la cual está pasando Diego Lainez, ¿no? No es un tema de edad ni mucho menos, ya es un jugador de 21 años y ya vimos que Rodrigo del Betis le quitó la titularidad en ciertos partidos teniendo la misma edad, ¿no? Y si hablamos del tema de edad, Andrés Guardado es un jugador que ya es un jugador veterano, no es un titular indiscutible con Betis, pero lo vemos constantemente y con más minutos que Diego Lainez, ¿no? Sí, a pesar de que es un jugador, como dices, ya muy veterano, con 36 años, creo, 35, cuando el Betis ya va ganando 2-0, 3-0 y va a ser un cambio. Inclusive suele ser titular, ¿no? Y está contemplado como uno de los jugadores de jerarquía dentro del equipo, es uno de los capitanes. Es capitán al final, sí, exacto. Y le sigue ganando pues la partida a Lainez. Y pues bueno, pues a ver cómo le va a Diego Lainez. Esperemos que en estos días, recuerden, ya faltan 5 días para que unos 6 días para que se cierre el mercado de fichajes allá en Europa y pues su futuro todavía está en el aire. Unos dicen que lo quieren, otros dicen que siempre sí se va, a ver qué pasa. Otro de los mexicanos que tiene un futuro incierto en su club, pues es Luca Martínez Dupuy. En Argentina se ha hablado mucho sobre una salida del delantero mexicano, esto a manera de un cambio de jugadores, porque pues ahí creo que el Kili González es, ¿no? El técnico del Rosario. Tiene en la mira a un jugador de Talleres, creo que es Comar, y pues Talleres quiere que se incluya en la operación a Luca Martínez Dupuy. Esto de descartar porque pues al final no quiere dejar ir a otros jugadores como Ojeda, por ejemplo, y pues dijo el único que está libre pues es Dupuy, quien al final él ya en el otro verano puede negociar gratis. Yo creo que en gran parte es gracias a esto. Y otro de los rumores es que a Dupuy lo colocan en el Atlanta United de la MLS. Al final yo creo que son dos destinos pues no tan buenos, si bien Talleres le ha ido bien allá en la Liga de Argentina en la última temporada. Recordemos que tiene convenios con pues Grupo Pachuca y pues por ahí podría salir algo a futuro, ¿no? Tú, Javán, Julio, ¿qué opinan sobre este posible movimiento? Pues mira, o sea, lo que he visto es lo que dice, o sea, más allá de que Rosario esté viendo a Dupuy como una ficha de cambio, aquí el tema es que Talleres de Córdoba, que el presidente del club es Andrés Fassi, está terco con Dupuy, ¿no? O sea, Rosario Central quiere a Comar, que es un defensa central de 25 años de Talleres de Córdoba, ¿no? Pero Talleres que lo está tasando en un precio que Rosario Central no le alcanza, o sea, no tiene el dinero para pagarlo. Entonces Rosario estaba ofreciendo jugadores a cambio. Uno de ellos era Ojeda y el otro, se me fue el nombre, y estaban ofreciendo a esos 2 jugadores a cambio de Comar. Pero desde un inicio Talleres de Córdoba le dijo, no queremos al otro jugador, queremos a Luca Martínez Dupuy, ¿no? Entonces como que ahí las negociaciones, digamos que se complicaron, ¿no? Porque Rosario en un principio no quería dejar ir a Luca a intercambio, pero después ha habido reuniones estos últimos días entre los dirigentes de Rosario Central y el Kili González,
Y al principio el Kili ya había aceptado dejar ir a Ojeda, ¿no? Ya había dicho, pues sí, está bien, cámbialo por Ojeda, no hay problema. Pero el día de hoy hubo otra reunión y el Kili dijo, no, Ojeda no se va. Y entonces la otra opción, o sea, la opción que sigue manejando Talleres de Córdoba es Luca Martínez Dupuy. Les damos a Comar, nos dan a Luca Martínez Dupuy y otro jugador y nos quedamos con el 30%, es una cosa y bien rara de... Si aquí en México los negocios son turbios, en Argentina están peor, ¿no? Pero básicamente lo que quiere Talleres de Córdoba es a Dupuy, ¿no? Yo creo que el hecho, bueno, el tema de que su salida de Rosario se diera a otro equipo de la Liga de Argentina no tendría ningún sentido en su carrera, ¿no? Quizá no sería un retroceso, pero seguiría en una línea en la cual ya se ha venido manejando, ¿no? Estar en la Liga Argentina. El hecho de llegar al Atlanta United de la MLS, tampoco me parece un muy grande paso en su carrera, ¿no? Es un equipo de la MLS y si bien la MLS ha crecido de manera importante y se ha vuelto una liga que suele exportar jugadores o la cual contrata a nombres importantes, tampoco me parece un destino que pudiera aportar algo en su carrera, ¿no? Quizá sería como una liga intermediaria en un futuro paso hacia Europa, ¿no? A mí personalmente me gustaría que de Rosario diera el salto a Europa directamente, ¿no? Sí, No eso sería sin pasar por la liga. Ayer lo estábamos hablando en Twitch y digo, el otro jugador ya lo encontré es Villagra, ¿no? Villagra ese sí o sí se va a intercambio a Talleres por Comar. El otro estaría entre Ojeda y Martínez Dupuy, pero el Kili González no quiere que se vaya Ojeda, entonces se estaría yendo Dupuy. Lo que estábamos hablando ayer es estas dos opciones, creo que las dos opciones tienen una vía libre para la Liga MX, básicamente, ¿no? O sea, si se va a Talleres de Córdoba, en 6 meses se va gratis a Pachuca, o sea, van a hacer el negocio de mandarlo igual a intercambio a Grupo Pachuca por un jugador de León, por un jugador de Pachuca, un argentino seguramente de los que tienen en esos dos equipos, llega gratis a México, 6 meses lo venden aquí en México 3-4 millones de dólares y ahí ya hicieron el negocio de su vida en Grupo Pachuca otra vez y le toca su comisión a Andrés Fassi, ¿no? Pues por ese intercambio gratuito, bla, bla. Si se va a la MLS, puede estar ahí siendo banca de Joseph Martínez y a lo mejor tener minutos, hacer unos goles, pero pues la realidad es que sería más fácil que un equipo de Liga MX se lo comprara a la MLS en un precio relativamente bajo a que la MLS lo exportara a Europa, ¿no? Ayer hablábamos en Twitch de cuántos futbolistas sudamericanos o que no son estadounidenses ha exportado la MLS a Europa y la verdad es que han sido 2 o 3 y no más. Entonces es muy difícil que Martínez Dupuy salga del Atlanta United de Europa, ¿no? Como dice Julio, sería como, sí, o sea, muchos lo verían como, bueno, es el paso intermedio entre Europa y Dupuy, ¿no? Y la verdad es que está más cerca de que sea Liga MX Dupuy que Europa Dupuy. Lo ideal sería que la gente, el representante de Dupuy, le estuviera buscando desde ya equipo en Europa, presentar una oferta que le pudiera interesar a Rosario Central para que no se quedaran sin nada, ¿no? Y se pudiera ir a Europa, a Bélgica, a Escocia, a Holanda, ¿no? El Feyenoord, Holanda, que había puesto también, bueno, se habló, ¿no? Sí, sí, o Benfica, ¿no? En Portugal, que decían que el Benfica también le estaba haciendo los pasos Dupuy, ¿no? O sea, hacer algo para que se vaya a Europa y no termine ni en Talleres ni en Atlanta, porque la verdad, irse a Talleres o Atlanta es básicamente tenerlo en México en 2 años. Y pues la verdad sí estaríamos perdiendo un muy buen delantero, ¿no? Porque algo que le comentaba a Alex hace rato es que a mí lo que me sorprende es el cariño que le tienen a Luca en Rosario, ¿no? O sea, si tú ves los comentarios en Twitter sobre estos rumores y eso, no hay un solo aficionado de Rosario Central que te diga, sí, mándenlo, es malísimo, no lo queremos en el club. Por el contrario, todos te dicen, sería el peor error del club, porque en 6 meses Luca Martínez o en 1 año va a valer 10 veces más que Comar, ¿no? El defensa que quieren. Y probablemente sí, tiene muy buenas condiciones Luca, ¿no? Recordemos que tiene apenas 20 años, o sea, no es un jugador de 23 años, tiene 20 años, ¿no? Entonces, su potencial todavía es muy alto.
La afición de Rosario Central lo sabe. Muchos están criticando a Kili González y a los dirigentes porque piensan que cómo es posible que todo el mundo vea el potencial que tiene Luca Martínez en Rosario y como futbolista, menos ellos, ¿no? Que lo estén abaratando tanto como para mandarlo de intercambio por dos jugadores a cambio de uno, ¿no? Más o menos lo que hizo Cruz Azul y Chivas, ¿no? Te mandamos al Piojo Alvarado y tú nos mandas 2 jugadores, ¿no? Y pues, ¿quién termina ganando? El que recibe 2 jugadores, porque pues, generalmente cuando tú cambias 1 por 2, ese 1 no te va a funcionar para nada. Lo vemos en Chivas, ya el Piojo Alvarado, ya en Chivas no quieren al Piojo Alvarado porque pues, en momentos de presión, igual que en Cruz Azul, el güey desaparece, le pesa la presión. No sabemos cómo se va a comar, pero va a ser lo mismo, o sea, vas a mandar 2 buenos jugadores por 1. Entonces ahí la apuesta no es tan buena. Y yo creo que hablando del Atlanta, ya pasaron sus mejores años del Atlanta, ¿no? Inclusive yo recuerdo que el Atlanta United llegó a ser campeón de MLS dirigidos por Gerardo el Tata Martino, ¿no? Que fue cuando Joseph Martínez metía una cantidad de goles extraordinaria y el Atlanta era un equipo muy importante en la MLS, ¿no? Ni siquiera ya es un equipo que esté como en el ojo de la MLS y que pudiera llegar y tener grandes reflectores. Ahora el entrenador va a ser incluso Gonzalo Pineda. Sí, no, ya todavía fue a finales de esta temporada que ya era entrenador, pero incluso en la MLS yo no lo veo tan bien porque no va a faltar el que te diga, sí, pero la MLS ahorita está exportando, ¿no? Pero el tema con la MLS, y estábamos checando el otro día, es que por cada 10 jugadores que mandan de Estados Unidos, tal vez te mandan alguno de Sudamérica, y eso porque o se van gratis o de plano la tienen que romper, como el caso especial de Almirón, ¿no? Que Atlanta la temporada pasada queda en la posición 9 y precisamente Almirón era un extremo derecho del Atlanta, de esa época dorada del Atlanta, ¿no? Cuando los traía el Tata Martino con Joseph, con Almirón, con el otro extremo, con Ezequiel Barco, ¿no? El extremo argentino que también creo que ya va a salir del Atlanta. Y Joseph Martínez es dueño y amo de ser el centro delantero del Atlanta United, ¿no? Si llegara en dado caso a darse el paso de Dupuy al Atlanta, sería su competencia directa, y Joseph es un futbolista franquicia de la MLS, si no mal recuerdo, y quitarlo de ese puesto sería pues bastante complicado, ¿no? Porque inclusive Joseph Martínez es queridísimo por la afición, ¿no? Es algo que va a ser muy, muy complicado. Y ahora que mencionas a Barco, era uno de los ejemplos que poníamos ayer en Twitch, ¿no? O sea, Barco sigue en la MLS, Cristian Pavón, que sonaba para Cruz Azul, pues regresó a Argentina porque pues, no dio el paso a Europa. O sea, ese ya también es un mito, el hecho de que la MLS sea una liga en la que te puedas proyectar a Europa. Si eres estadounidense, sí, pero si eres cualquier otro país, no. O sea, si eres canadiense o estadounidense, tienes las puertas abiertas de Europa. Sí, si eres técnicamente la tienes que no. romper como la romperías en Argentina o incluso aquí en México, ¿no? O sea, tienes que romperla como en cualquier continente, no es como que siendo sudamericano o extranjero sea un poquito más fácil ir a Europa de la MLS comparado a Argentina. Yo creo que ahí sí siguen en niveles similares. Inclusive otro caso, en la temporada 18-19 llega al Atlanta el Piti Martínez, ¿no? Futbolista argentino que venía de Huracán, llega al Atlanta, un futbolista de cualidades tremendas, y ahora podemos ver a Gonzalo Martínez en la Liga de Arabia Saudita, ¿no? Teniendo 28 años. Ese paso del Atlanta a la Liga. También poníamos el ejemplo de las Chofis, ¿no? Que sí, ya tiene 27 años, pero pues básicamente la rompió en la MLS. Y no hubo un solo acercamiento de un club europeo, o sea, no hubo así como que una intención de, mira, vamos a proyectar a la Chofis con 26, 27 años a Europa, ¿no? A Bélgica, Francia, Portugal, una liga de medio nivel. No, la verdad es que no pasa, más allá de que pertenezca a Chivas, o sea, no es como que a la MLS le interesa exportar jugadores extranjeros. Lo que le importa a la MLS es fortalecer su mercado de estadounidenses, exportar estadounidenses.
no sé si esté mal decirlo, pero es como ese ego americano, ¿no? De nos vamos a beneficiar únicamente, Exacto. bueno, no únicamente a nosotros mismos, pero en su mayoría, ¿no? O sea, fortalecer a nuestra selección y no como que fortalecer a otras o exportar de otras nacionalidades, ¿no? Ellos están llevando jugadores mexicanos y jugadores sudamericanos para fortalecer un poco su liga. Pero no es como que estén apostando a, mira, nos traemos Ezequiel Barco y en un año lo vendemos a Europa en 30 millones. No está pasando eso. O sea, lo de Almirón fue un caso extraordinario, ¿no? O sea, fue un caso que no se ha repetido. O sea, el siguiente gran fichaje que tuvo la MLS fue Pepi, ¿no? Que se va por 18 millones de dólares. Pero no es como que sea muy recurrente que la MLS esté mandando jugadores por esas cantidades, ¿no? Sí. Pizarro Obviamente pagaron 15 habrá uno millones y terminó aquí en Monterrey, ¿no? Pero Exactamente. obviamente lo que hoy es, habrá uno que otro jugador que sí va a Europa, como el caso de Brian Rodríguez, que se fue cedido, bueno, fueron dos uruguayos, uno se fue El a otro de Turquía Los Ángeles. del de Los Ángeles que se fue a Turquía y otro que terminó cedido en el Almería. Llegan a cederlos, ¿no? Como en estos casos, pero pues no es, al final a lo que vamos, no es como que por ya estar en la MLS, el siguiente paso es No, estar en y la Europa. generalmente lo ceden en el mercado invernal para que lleguen prácticamente a la segunda, Con tercera ritmo. parte de la MLS, ¿no? Porque sabemos que la MLS empieza prácticamente a principios de marzo, las ligas europeas terminan a principios de mayo, entonces nada más se pierden un mes de MLS. Y realmente el que llegara ahí tendría probabilidades muy bajas de en algún futuro emigrar a Europa, ¿no? Y lo estoy viendo aquí en el caso de Josef Martínez. Hubo temporadas con el Atlanta que rompió la liga, ¿no? Tiene récords de los futbolistas que más goles metieron en la liga, en la MLS, y del Atlanta llegó a ir al Torino de la Serie A préstamo y terminó regresando, creo que la temporada próxima. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no tuvo el rendimiento esperado, ¿no? No es lo mismo jugar en la MLS a Sí, ir a una Serie A con el Torino, ¿no? El Esa Torino ni siquiera es un equipo de la élite. parte alta, pero aún así compites contra otro tipo de rivales, ¿no? Exacto, o sea, ese es el tema, o sea, creo que a mí no me gustaría ver a Dupuy ni en la MLS ni en Talleres, ¿no? O sea, la verdad es que yo sigo pensando que por ahí dicen, piensa mal y acertarás, ¿no? Y últimamente, pues nos hemos dado cuenta que eso es muy cierto, sobre todo en el fútbol mexicano. Talleres de Córdoba, aunque no sea filial directa de Pachuca, aunque Fasi ya no trabaje para Grupo Pachuca y todo eso, se mantiene una relación ahí. Y si puedes hacer negocio con este tipo de jugadores, lo van a hacer, ¿no? Porque Dupuy es un buen delantero, es seleccionado sub-20 de México. Yo no sé, bueno, ya sub-21, no sé por qué no lo han llamado a la mayor, pero en algún momento va a llegar a selección mayor y va a ser cotizado en la Liga MX. Entonces, pues de Talleres lo pueden mandar a intercambio a Pachuca o a León, y en Pachuca, León lo venden a cualquier otro club aquí en Liga MX, 3, 4 millones, y ya se hizo el negocio ahí, ¿no? Y en lugar de pues, fortalecer la carrera de Luca, proyectar su carrera, ayudarlo a que tenga un buen futuro en el fútbol profesional, pues básicamente lo vas a estar utilizando para hacer negocio. Y ¿no? así es como por intereses de terceros arruinan la carrera de un jugador que tenía para dar más, ¿no? Y no sería la primera vez que Yo por eso la pasaría. verdad no me gustaría verlo en Talleres. O sea, creo que Talleres sería una peor opción que el Atlanta, ¿no? O sea, si el Atlanta es una mala opción, Talleres es una opción todavía Sí, peor. yo creo que al final lo que quisiéramos todos es que termine estos 6 meses con Rosario Central y de ahí su agente le empieza a buscar acomodo en Europa, ¿no? Yo creo que sería lo más ideal para Aquí el su tema carrera. es que Luca no se quiere ir. Bueno, es lo que No dice, se ¿no? Que quiere no ir se sin quiere ir dejar gratis, quiere dejarle algo. dinero al club, ¿no? Pero pues, si eso es lo que quiere el club, lo va a vender al mejor postor, ¿no? Y tal vez Sí, el mejor exacto. postor en este momento sea el Atlanta, porque a lo mejor con lo que le pague el Atlanta puede comprar a Comar, ¿no? Sin necesidad de dar otro jugador, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, creo así. que por eso mencionaba que
pues, ahorita es muy importante el representante que tenga Luka. No sé quién sea, ojalá sea un buen representante, o sea, ojalá sea un tipo que esté buscando el bien de Luka, que le esté buscando un equipo en Europa, un equipo que pueda ofrecer algo interesante para Rosario, así sea quedándose con un porcentaje de la carta, algo para que su siguiente paso después de Rosario sea Europa y no sea Liga MX, no sea otro equipo en Argentina o no sea la MLS. O sea, de verdad yo sí le tengo fe a Luka y espero que termine en Europa más pronto que tarde. Pues ojalá. Y pues bueno, ya antes de despedirnos, pues esperar que Luka logre ahí encontrar pues algo que sea bueno para su futuro y sobre todo que lo haga bien, porque pues así se quede en donde se quede. Si no lo hace bien, pues de nada va a servir. Pues ya nada más lo último, México contra Jamaica se juega el día de mañana a las 6 de la tarde, el 27 de enero. Mañana digo porque pues ahorita el video está saliendo en miércoles. ¿Cuál es su expectativa para este partido y su resultado? Bueno, yo creo que no, evidentemente no va a ser un rival sencillo y lo vimos en los partidos anteriores de eliminatorias, ¿no? Todos pensábamos que quizá Honduras, El Salvador y todos estos equipos que antes se les ganaba con cierta facilidad, han tenido un crecimiento, la zona de CONCACAF ha tenido un crecimiento, así lo veamos en equipos de Jamaica, El Salvador, Honduras, ha habido un crecimiento y es importante mencionarlo y México se ha estancado, ¿no? Ha venido de más a menos, yo creo, y últimamente se ha estancado. No va a ser un rival fácil, pero México tiene jugadores de más calidad. Yo creo que Jamaica se va a complicar los primeros minutos, pero yo creo que si México logra anotar en los primeros minutos puede abrirse un partido y después no ganar con cierta facilidad, pero no sé, quizá un 2-1, 2-0 podría haberlo, no sencillo, pero podría ser así. Sí, híjole, viendo las bajas que tiene México para ese partido, que son Chucky Lozano, Raúl Jiménez, no sabemos cómo esté el Tecatito, o sea, porque como lo dijimos en el podcast pasado y creo que se nos está cumpliendo esa fatídica predicción que hicimos. El tridente de Liga MX, ¿no? O sea, yo espero que por lo menos Tecatito esté, porque si no, sí, no vamos a tener ataque. O sea, vamos a jugar lo de Jiménez ya es algo confirmado y lo él no juega. De Chucky es sanción. Chucky entonces también, tampoco no el que estaría en duda sería Tecatito, ojalá esté bien. Pero yo sí creo que México a lo mucho saca el empate, o sea, no le veo con qué, y menos con la presión que está viendo en selección ahorita, en donde se ve que el grupo está partido. O sea, creo que ahorita el grupo está dividido, pero no entre ellos, sino está dividido directiva, entrenadores y jugadores. No, porque ayer Héctor Herrera salió a dar unas declaraciones con respecto al Estadio Azteca y que ya no pesa, lo cual tiene razón, el Azteca ya no pesa, y no pesa porque la federación se ha encargado que no pese, y se ha encargado porque cada vez hace los partidos más caros. O sea, va gente que no le interesa el partido, o sea, va gente que va pues, para tomarse la foto, para el Instagram, para redes sociales, para decir, fui al partido de México, pero en realidad no les interesa lo que está pasando en la cancha. Por eso es que ya no apoyan en la cancha. A menos que México vaya ganando 1-0 en el minuto 10, el estadio está contento y México, ra. Pelito lindo. Ahí sí va a ser todo, exactamente. Todo miel sobre hojuelas. Pero si el partido se empieza a complicar, la gente más allá de apoyar, y en eso tiene razón Héctor Herrera, lo hemos visto en México y en Estados Unidos, cuando el partido se complica, la gente se le voltea a la selección y en lugar de presionar al equipo rival, abuchean a la selección mexicana. Entonces, creo que Héctor Herrera tiene razón, aquí lo hemos dicho, una de las razones por las cuales existe el famoso grito es la federación nunca hizo nada para pararlo. 2, la gente que va a esos partidos no le interesa el resultado del partido, mucho menos en partidos amistosos en Estados Unidos, donde llevas a México a jugar contra las peores selecciones que se te puedan ocurrir, ¿no? Ese también ha sido error, y es una cosa que
a la gente le termina por molestar, ¿no? En Estados Unidos terminan pagando $50, $100 por ver a un México B contra un Chile C, ¿no? Y eso termina por molestar, o sea, termina por ser así de, güey, me estás diciendo que vas a traer a la selección mexicana, estoy confiando que traigas unos buenos jugadores y me traes esto, me traes este rival, juegas de la patada y quieres que te apoye, o sea, evidentemente la gente se siente defraudada por ese lado. Y en el Azteca es lo mismo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, o sea, amenazas con que en 5 años no puedes entrar a los partidos de México. ¿Y a quién has traído importante a jugar al Estadio Azteca? A nadie. Para que les duela esa sanción, ¿no? Entonces, y también sí, yo creo que un tema que a mí me gustaría ver es que si el Azteca ya no pesa, me gustaría pues que se llevaran los partidos a otras sedes, ¿no? Exacto. Sí, como antes, sacar ventaja, como pasaba antes. de ello, ¿no? Sacar ventaja de ello, ¿no? Hasta en Chiapas llegaron a jugar. Sí, no, y a lo que iba es que hoy John de Luisa en conferencia de prensa sale a decir que está equivocado Héctor Herrera, que no es cierto, que la Azteca pesa, que la gente no es así, o sea, se ve que ya hay un distanciamiento entre esta directiva que está haciendo las cosas fatal, los jugadores. Yo no sé cómo está el tema con el Tata Martino, porque también ya salió John de Luisa a decir, no es que tenga un ultimátum del Tata, pero tampoco tiene asegurada su estancia, se lo tiene que ganar. Entonces creo que también ahí ya hay presión para el Tata, ¿no? De tienes que ganar a huevo sí o sí, no podemos ir a repechaje. Entonces creo que el ambiente ahorita está muy pesado en la selección. Creo que también por eso es parte de la decisión por la cual TV Azteca no va a transmitir los partidos, o sea, no le dieron los derechos de partido a TV Azteca. Porque si nos acordamos de la eliminatoria pasada, una de las narraciones más épicas que ha tenido el fútbol mexicano y más duras en cuanto a crítica hacia la selección fue esa fue para el de Brasil, no fue para el anterior, fue el de Brasil, ¿no? Cuando corren a Vucetich y a Tena y a Ferretti y a medio carrusel de México, ¿no? Y creo que ahorita John de Luisa, que trabajó durante muchos años en Televisa, tiene muchos años y muchos contextos en Televisa, creo que tiene miedo de que pase algo igual, ¿no? De que otra vez México se vaya a repechaje y otra vez en cuanto a rating, en cuanto a crítica, TV Azteca empieza a señalar las deficiencias que está teniendo esta gestión, ¿no? Y creo que sí, claro, también está haciendo mal ahí la selección, porque pues, ellos como selección dejen de decir, güey, es que los dos la tienen que transmitir porque tenemos que ser parejos, ¿no? Si ya son las dos televisoras más importantes del país. Y digo, sabemos que en Televisa no van a criticar abiertamente a la selección, a lo mucho te van a decir, jugaron mal, ¿qué está pasando? Y van a culpar a los jugadores. Pero algo que hizo Martinoli en esa transmisión y en esa narración fue atacar no solo a los jugadores, también a los directivos. O sea, y si se acuerdan, después de ese mundial, todos se terminaron yendo, todos los directivos se terminaron yendo, porque pues sí, o sea, los jugadores son los que están en cancha, pero los que toman las decisiones de qué entrenador llevas, cuál es la idea de juego que quieres, tus partidos de preparación, todo ese tema, son los directivos, ¿no? O sea, el jugador, pues sí, va y hace lo que puede, pero si no le das las herramientas, si tu entrenador es Vucetich un partido, el otro es el Chepo de la Torre, al siguiente partido es el Tuca Ferretti, al siguiente partido es el Piojo y no sabes quién te va a dirigir y entre todos ellos tienen un estilo completamente diferente, pues terminas confundiendo al jugador, el jugador ya no sabe ni cómo jugar, ¿no? Y al jugador lo ves en el campo perdido, ¿no? Entonces creo que de esa manera también la selección se está protegiendo de las críticas, va a haber muchísimo menos críticas por parte de Televisa y por parte de TV Azteca, y de ahí también ya están haciendo las cosas mal. Ahora, yo no sé cómo esté la relación entre el Tata y los directivos con el tema de Marcelo, ¿no? Porque obviamente sabemos que le metieron presión para que llevara a Marcelo al partido de Chile. No sabemos si realmente, y a Benjamín Galdames, no sabemos si el Tata realmente los tenía vistos, si los quería llevar, si estaban en su mente.
vimos también que llevaron a muchos jugadores del América que no tenían nada que hacer en ese partido. Entonces, puede que haya ahí ya también un distanciamiento. Un roce, ¿no? Sí. Cada vez vemos más harto al Tata Martino en conferencia de prensa. Entonces, esto no va a terminar bien. No va a terminar bien. Y al final, pues, no es como algo repetitivo aquí en selección mexicana. Sabemos que todos los entrenadores, o en su mayoría, empiezan bien. El Chepo de la Torre, yo me acuerdo es un ciclo, ¿no? Que se repite cada que hay cambio de entrenador. Van de más a menos y acaban mal. Sí, entonces, incluso yo diría que el Tata después no pasa del Mundial, o sea, va a jugar el Mundial, eso sí, por el tiempo que está cerca, o al menos que ya de plano nos deje prácticamente afuera, pero yo ya no creo que... Si México no saca más de 4 puntos esta fecha FIFA, van a correr al Tata. Porque básicamente México estaría ya en repechaje y peligrando de no ir al Mundial, ¿no? Si solamente saca 4. Entonces la presión está muy alta ahí. Inclusive ni siquiera, bueno, ni en ningún ciclo se ha visualizado un buen Mundial y pinta para hacer más de lo mismo, ¿no? Sí, no, este pinta terrible porque no hay recambio generacional, tus jugadores ya son viejos, o sea, tienes tu portero tiene 36 años, uno de tus centrales tiene 35, tus mediocampistas pasan de los 30, ¿no? O sea, tanto Guardado como Herrera, el otro pues es Edson, que sí está chavo, y tus atacantes, Raúl Jiménez también ya va para 30, el otro es Funes Mori, que tiene también creo que 30 o arriba de 30, Tecatito ya va para 28. Entonces, no ha habido un cambio generacional, no tenemos jugadores jóvenes que puedas decir, con estos nos los vamos a jugar. Entonces, como dice Julio, no pinta bien el Mundial para México, así como están las cosas ahorita. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Yo espero que haya un buen partido contra Jamaica, o sea, me encantaría que ganaran, pero lo veo muy difícil sin Raúl Jiménez y sin Chucky. Y vamos a ver si le pueden dar competencia a Jamaica, que no va a traer a sus mejores jugadores Jamaica, no sé por qué, pero sus mejores jugadores no van a estar. Eso también es bueno para México, no va a haber gente en el estadio, también eso empareja un poco las cosas para México y yo vaticino un empate. Pues a ver cómo le va. Yo digo que al final México sí va a sacar puntos, por tanto puede ser como un empate o una victoria, pero me sigo yendo con la victoria. Esto pues ya al final, mañana veremos cómo le va a mi México querido y pues el domingo estaremos también hablando sobre los resultados ahí de la eliminatoria final, a ver cómo le va, si el Tata está más cerca de la silla caliente o tiene un poquito de respiro de cara al Mundial. Pues esto ya fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Embajadores Aztecas y en nuestros Espera, porque ahorita que me acuerdo, alguien me pidió saludos, que hasta me lo mandaste por WhatsApp. Eric Salvador Pineda Cruz, saludos. Un saludo, Eric. Gracias por escucharnos aquí cada semana, a Gamaliel también, que a cada rato, y a Everardo, que también nos han pedido saludos. Un saludo a todos ustedes, saludo a todos los que nos escuchan. Ahí luego tratamos de responderle a todos, en ocasiones no contestamos pues que tenemos un montón de trabajo, ¿verdad? Pero pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse, comentarnos, darnos like, compartir el video y el próximo domingo nos vemos en la tarde. Hasta la próxima.